Bueno, dijimos que mañana sigue igual el tiempo, ¿no? O peor, digamos. Va a haber lluvia. Sí, mañana se supone que ya Bien, va a haber bastante. Son tormentas fuertes los que están anunciados, así que seguro. bueno, Bueno, recién habrá que salir con dialogamos casco. con un Sí. colega de Río Gallegos, como es Rubén Lasaño, de OPI Santa Cruz. Ahora vamos a dialogar con otro colega, ¿no? Le vamos a pedir que nos dé una opinión a través de su análisis del tema campañas que se están desarrollando en la Argentina y que finalizan el próximo viernes, que es cuando comienza la veda. En principio debería ser así, ¿no? Vamos a hablar con Carlos Campolongo. ¿Qué tal, Carlos? Buena mañana del lunes, ¿cómo va? Bien, Claudio, muy buenas tardes, muy buenos días todavía, pero gracias por llamarme, con mucho gusto estoy a disposición. Bueno, ¿cuántos años de periodismo de su parte? Si es que se puede contar, ¿no? Y sí, yo empecé en el año 1969, sí, 69, 70, así que son casi 50 y pico de años, ¿no? Bueno, ha visto muchas... No siempre, a veces tuve vacaciones forzadas, quiero decirle. Ajá. ¿Por qué forzadas, a ver? Porque simplemente en nuestro país hubo dictaduras, listas negras, listas que no son negras, pero que son son grises, son claro, implícitas. Pero bueno, son las reglas del juego. Nunca me gustó victimizarme. La inmadurez es así y me la banco. Bien. Bueno, muchas elecciones ha visto en estos 50 y tantos años de ejercer la profesión. Y ahí va la pregunta. ¿Ha visto alguna vez alguna elección totalmente vaciada de contenido y con un porcentaje pobrísimo de intelectualidad? Contundentemente, no. Sí puedo decirle que ha habido como una degradación, ¿sí?, de las campañas electorales paulatinas en nuestro país desde que volvió la democracia en el 83. Inclusive yo he sido jefe de campaña en el intento que hicieron José Octavio Bordón y Carlos Chacho Álvarez. ¿Usted fue jefe de campaña de Bordón? Efectivamente, sí. Ajá. Sí. Y fue muy interesante, bueno, me dio posibilidades de reflexionar mucho sobre, le diría, un tema que estaría presente también hoy en día, que es el juego del miedo en la política. Eso es una tesis que todavía debo terminarla, ya estuve trabajando, pero bueno, fue un factor muy importante porque si bien en aquel momento todavía valían ciertas cuestiones del menemismo vigentes, ellos acertaron condensar el mensaje en algo muy contundente. Si hay segunda vuelta hay caos, y hubo mucha gente con endeudamiento y demás, claro. Efectivamente eso le impactó. Sí. Para aquellos que estaban endeudados decían que si no ganaba Menem se iba todo. Claro, sí, era la frase del absolutismo, claro, absoluto. El voto miedo. Yo soy el esta. Sí, es muy interesante. Pero lo que usted me está marcando como interrogante, verdaderamente no encontraría la palabra justa como para poner verbalmente esto que de alguna manera es sintomático también de nuestro país, ¿no es cierto? El vacío de contenido, las expresiones conocidas en la última semana con respecto a que en el peronismo se garcha, lo cual no es cierto, casi en forma contundente, y sucede lo que sucede en cualquier ámbito. La vacuidad absoluta y permanente yo no la he visto jamás. No hay una sola idea que esté circulando como discurso. Todos empezaron con alguna cosa que pensaban que podía llamar el interés, pero era sinónimo de estupidez más que de interés. Y por otra parte, quizá tómelo un poco, Claudio, con algo de ironía, pero fíjese que hubo varios
spots iniciales que parecían que no habían superado el complejo de Edipo y tenían que ser llamados por las madres. Ajá. Digo, es un chascarrillo nada más, Seguro. pero la verdad que sí, que es absolutamente deplorable, pero le insisto, es comprensible dado la decadencia que estamos Bien. viviendo, ¿no es cierto? Ahora, un poco entrando en la historia del huevo y la gallina, ¿no? Sí. Esto lo vivimos porque tenemos una dirigencia, a ver, para ayornar esta intelectualidad del diálogo, pedorra, o porque nos creen realmente que somos una sociedad en pantalones cortos con el pulgar en la boca, es decir, nos creen adolescentes. ¿Son ellos Claudio, o somos nosotros? Sería un Claudio, poco. hacer análisis de sociología electoral no es fácil, es complejo. Vivimos en sociedades complejas y entonces yo empiezo por lo que vendría a ser el título principal. Nuestro país tiene una deserción, cuando no una traición, de toda su dirigencia. Y cuando hablo de dirigencia no hablo solamente de la político-partidaria, que deja mucho que desear, casi absolutamente todo, sino que hablo de las dirigencias que componen esa palabra que es mal interpretada a veces, que es la élite. Las élites dirigentes, sociológicamente hablando, son también decadentes en la Argentina, son del corto plazo, son de la coartada, un poco lo que al volver la democracia había señalado el presidente Alfonsín en términos filosóficos, estaba presente la pluma del doctor Nino en aquel entonces, en el discurso de Parque Norte, cuando hablaba justamente de las coartadas en la política, coartadas en el peor de los sentidos, ¿no? El camino corto, el camino de la viveza y todo eso. Y creo que estamos así. Entonces, para no escapar a su palabra, yo lo que sí está, primero está la respuesta de conjunto, digamos, sí, hay distintos factores que componen nuestro sistema sociopolítico que han fallado o hemos fallado en algo, quizá seguramente en no informarnos bien, en no involucrarnos de una manera más o menos comprometida, porque no todo el mundo tiene que comprometerse a fondo, pero bueno, todos somos sujetos políticos. Pero yo distingo claramente, las responsabilidades no son iguales. Hay una ley de oro, digamos, que tiene que ver con que unos gobiernan y otros son gobernados. Esto es una ley que estableció, una ley de hierro, la llama él, que estableció Max Weber. Entonces, la cuestión es así, las responsabilidades no son iguales. Las sociedades se conducen, ¿sí? Se conducen, para eso hay que tener proyectos. Y en última instancia, creo que uno tiene los mecanismos para producir correcciones, pero evidentemente a esta altura el divorcio que hay entre ese sector dirigencial y el proyecto de país es tan abismal que yo le diría que agudiza mi preocupación sobre nuestro futuro inmediato. Bueno, por último, ¿alguna idea, me imagino que usted lo habrá estudiado tantos años esto, de cómo romper este círculo vicioso de la decadencia en la Argentina por parte de quienes votamos un domingo, ¿no? Digo, si lo podemos hacer. No la hay, estrictamente no la hay, porque eso sería tener como una suerte de talismán o receta para poder revertir este proceso. Esto es un proceso histórico que, insisto, tiene muchas complicaciones. Vivimos en sociedades, repito, muy complejas. Lo que yo he leído de la decadencia de sistemas a lo largo de la historia, le diría que hay dos caminos. Uno en el que hay que convivir con el desastre hasta que un día se termine por distintos factores. Pero es la concepción cíclica de la historia. Nacimiento, cenit, decadencia, extinción. La otra
que una es inglesa y la otra es alemana, y la alemana irreductiblemente se remite a los ciclos como inexorables. En la otra, la inglesa, existe la idea de que en la época que se escribieron esos textos, hablaban de que más o menos reuniendo un conjunto de 400, 500 personas con referencias y dirigentes y clase dirigente, se podrían revertir un proceso, obviamente, en virtud de buscar un consenso, un proyecto y ponerlo en acción, explicando la verdad a la sociedad. No creo que estemos hoy, por lo que yo estoy viendo, ¿no? Y por lo que estamos hablando hasta ahora, no veo la posibilidad de esta segunda que yo señalaba. Lo único que le digo, y con esto complemento, que tiene que ver con lo que yo le señalaba de la preocupación, es que aquí el condicionante para analizar el futuro inmediato después de las elecciones es no solamente quién gana, sino qué diferencia hay, digamos, de número de votos. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Qué pasa en diputados? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, si la diferencia no es mucha, yo creo que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri vuelven a triunfar en esto de la funcionalidad que ambos tienen desde hace muchos años, más allá de lo que cada uno exhibe como contradictor al otro. Y entonces lo que podría ocurrir, que a mí no me gusta, es, bueno, que se genere algún proceso de tipo judicial en donde se indulte, digamos, a los dos de las causas entrecruzadas que tienen, y de allí, digamos, pueda emerger no un liderazgo de tipo fuerte, sino, en principio, ¿no? También está esa posibilidad. Y los liderazgos es muy difícil de detectar cuando salen. Es como los estadistas. Surgen nada, porque surgen. Ahora, porque construyen. El tema sería entonces dos posibilidades. Una que yo le diría que me sigue preocupando más, que es la espiral ascendente de la violencia social. Esto me parece que puede llegar a extremos de violencia que ya los estamos viviendo, pero que van a ser mucho peor, digamos. Todo lo vinculado a la paz social, digamos. Es imposible con 50% de pobres y qué sé yo, lograr la paz social. Y eso, obviamente, me preocupa y mucho. Y la otra cuestión podría ser que, bueno, que haya las crisis generalmente, fíjese en lo que ocurre en las guerras mundiales, generan después como algún tipo de reacción. Bueno, que la crisis esta provoque la objetividad de tener que encontrar un gobierno de transición de alguna manera, y ese gobierno de transición, esperemos que lo pueda ejercer el actual presidente de la Nación. Tengo mis dudas, su autoridad está muy mellada, y además, en el caso de mantener su liderazgo para su sector, Cristina Fernández de Kirchner, va seguramente a tomar parte del gabinete de Alberto Fernández. Y habrá que ver a Alberto Fernández qué hace, si se la come, misión porteño o no. Firmado Carlos Campolongo. Carlos, un abrazo grande, buena jornada. Muchas gracias a usted, Claudio.